Bienvenido al podcast de Capillo Calvario, Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. ¡Wow! ¡Qué bonito aplauso! En este episodio, mi aplauso fue hermoso. Reverberante. Sí. Pues, bienvenidos de regreso. ¿Qué sería el episodio 73? Es el 73. Ya es un montón. Ni idea. Pues esperamos que esto sí esté siendo de bendición y no destruya gente. No los haga volver de Yo su siento fe. que si los destruye es porque no le están preguntando a nadie. Todos los podcasts decimos, acérquense si tienen dudas. Sí. Ha estado padre. Acérquense. No. Sí se acercó a alguien. La otra vez Sí. se alargó una plática ahí con alguien que traía muchas dudas y se puso bueno. Es que es una buena confusión. Ujú. O sea, hay una parte de esto que sí es que le sucede, ¿verdad? Porque tal vez no, tal vez sí. Como un conflicto Ujú. de decir, no entiendo bien, entonces, ¿qué significa con lo que siempre he creído o lo que sea? Ese conflicto es necesario, está padre. Ujú. Y pues la idea es que yo estaba pensando como reiterar la invitación de seguir escuchando para... Ujú. Porque vamos a intentar clarificar todo lo demás y conectar todos los puntos para que la confusión llegue a un término saludable y no sea solamente Sí, sí, no sé, controversia ni pues sí. que Sí, no pero sé. creo que es bueno si te sacude, mínimo en tu manera de pensar o de entender no el cristianismo, pero la vida cristiana está haciendo su efecto. Ujú. Ujú. Y el tema que vamos a ver ahora, creo que es de esos que, canijo, no lo A veía mí de esa este manera. tema sí fue de los que más me tomó tiempo procesar. Ujú. Sí, porque es medio conflictivo. Entonces, bueno, lo que yo pensaba era, pues entonces que el bien y el mal están mal. O sea, Creo que eso fue lo que nos preguntó esta persona con la que nos quedamos. Bueno, Ujú. a mí me preguntó eso, no sé ustedes, como, entonces, ¿qué? O sea, Ujú. ¿está mal pensar en pensar en bien bien y mal? O no existe bien y mal. O no Esa también fue existe. otra pregunta que Sí, muy común. sí. Sí. Pues ya terminamos los puntos que revelan cómo actuamos como Dios, pero vimos que la raíz de todo esto fue la decisión de Adán y Eva, que fue comer del árbol incorrecto, del que Dios había dicho que ese no, que no les correspondía. Y todo esto es consecuencia de eso. Ujú. Y la consecuencia principal es que iban a conocer que iban a conocer el bien y mal, pero más que conocer ellos, iba a quedar para ellos determinarlo. Ujú. Y iba a ser la manera en la que iban a poder vivir. En lugar de dependencia y relación con Dios, la única opción o la alternativa era bien y mal. Y Ujú. creo que ahí es donde entra la confusión de muchas personas. ¿A qué se refiere eso? Como buen punto de partida, se me hace que podemos empezar como describiendo la figura de cada uno de los árboles. O sea, Ujú. si eran árboles reales, si no lo eran, significan algo o representan algo. Y se me hace que es un buen punto de partida porque de ahí se desprende todo lo demás Ujú. que hemos estado viendo. Sí. Entonces, pues eran el árbol del conocimiento Ujú. del bien y del mal y era el árbol de la vida, Ujú. que estaban los dos en el huerto en Edén. Ujú. No sé si han puesto atención en eso, que dice la Biblia que Dios plantó un huerto en medio de Edén. Ujú. O sea, como que tenemos la idea de que el huerto era todo Era el Edén. Sí. sí. Pero el Pero- huerto estaba en el Edén. En el Edén. Ujú. Era un lugar específico dentro de Edén. Ujú. Pues también vimos que lo que resultó de eso es que como ya no había vida o que ya no había esa relación con Dios, a falta de esa vida, esa dependencia de Dios, lo único que nos quedó es establecer estándares usando el bien y mal para crear algo similar a esa vida, pero que vimos que realmente era muerte y ese es el concepto que utiliza la vida, que iba a traer muerte. Por más que hiciéramos un esfuerzo de tratar de encontrar vida en eso, no había vida. No hay bien ahí. No había vida ahí. No hay vida ahí. ¿Qué Entonces- diríamos entonces que representan los árboles? O sea, ¿qué consideran que representa entonces el árbol de la vida? Porque para mucha gente nada más representa, si comes Una de ese decisión. árbol vas a vivir para siempre. Ujú. O sea, es Eternidad. como la fuente de la juventud. Es eso, Mm. o sea, vas a ser eternamente joven y es algo meramente material Pues y no, físico. no sé si esté relacionado con alimento, con de dónde obtenemos esa... Porque el alimento es eso, ¿no? Es algo que no tenemos y buscamos. Ujú. Y dependemos de eso.
Sí, En este caso es fruta, ¿no? Que sí Un podría, fruto. o sea, que sí podía hablar de una existencia física Sí. eterna, o sea, juventud eterna, tal vez sí significa eso, pero creo que tiene Plenitud. mucha relación con plenitud, con dependencia, o sea, creo que de muchas formas representaba pues la cercanía que tenían Adán y Eva con Dios, ese espacio Ujú. donde Dios caminaba con ellos. Sí, creo que para mi parte del conflicto venía de precisamente utilizar la expresión de otro árbol, porque la fuente de vida es Dios. Mm. Y la idea de comer del árbol de vida no vuelve a aparecer. O sea, Ujú. como no es lo que se repite en la Biblia. Ujú. Ujú. Y Adán y Eva no comieron. De hecho, dice que pues antes de que coman de ese. Ujú. Entonces como que Sí, no sea que coman, estiren su mano y coman de ese árbol y vivan para siempre. iban dice. para siempre. Ajá. Entonces, creo que el énfasis, y lo hemos estado viendo en el estudio del Evangelio de Juan y en otros pasajes, el énfasis es que la vida está en Dios. Ujú. Y que al comer de este árbol, lo que sea que eso signifique, Ujú. al ir en una dirección de querer ser igual a Dios, de no necesitar a Dios, de querer determinar lo que está bien y está mal, hay muerte. Yo creo que ese, al menos Ujú. para mí, me da más claridad. Ujú. En lugar de estar en la fuente de vida que es Dios, bajo su dirección, su cuidado, la dependencia de Él, el control de Él, la justicia de Él y todo esto, al buscar en otro lugar, empezó la muerte. Y ahí Ujú. hay muerte. O sea, Ujú. entonces por más que sea mejor el bien y mal, Ujú. pues yo creo que todos estamos de acuerdo que es mejor moral que inmoral. Ujú. Es mejor hacer lo correcto, tiene mejores consecuencias que hacer lo incorrecto. Pero no hay vida ahí, ese es el punto que tenemos Sí, que Sí, destacar. y tal vez más específico, la vida cristiana no se trata de buscar una moralidad Ujú. o buscar hacer las cosas bien, sino de buscar a Dios. Ujú. Y creo que ahí es donde muchos cristianos Ujú. se pierden un poquito, porque si vendemos a veces esa idea de acercarte a Dios es para ser mejor persona, Ujú. para hacer las cosas bien, Ujú. y nomás le damos ese enfoque, moralidad. Pues Sí, ese es el punto, o sea, pues por eso el podcast se llama El Evangelio de la carne. de la carne. Yo propuse otro nombre, que era el Evangelio de la serpiente. O sea, la mayoría de los cristianos, ese es el Evangelio que predicamos. El Evangelio de que tú y yo sabemos lo que es bueno y lo que es malo, o que la Iglesia Universal siempre ha sabido lo que es bueno y lo que es malo. Y lo único que tienes que hacer tú es hacerle caso a las reglas. Ujú. Ujú. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Qué importa? Tú haz lo que te digo. Sí. Tú haz lo que hemos hecho por milenios. Ujú. Pues, ¿cuál es el problema? Fíjate que mucha gente no entiende entonces para qué está Cristo. O sea, una vez que entra a la iglesia, se comporta bien, Ujú. hace lo mismo que todos, Sí, levanta las las reglas. manos, va al servicio, lo que sea. ¿Y entonces para qué murió Jesús? O sea, ya estoy haciendo Ujú. todo, no entendí lo de la Ujú. muerte de Cristo. No, pero ese es un excelente engaño el de la serpiente. Ujú. O sea, al vivir la moralidad, al creer que puedes vivir la moralidad cristiana tú en tus propias fuerzas, vuelves a Jesús innecesario. Pero es exactamente lo que logró la serpiente en el Edén. Perfectamente O sea, lo logró. pueden Engaño. porque no les dijo, ya no van a vivir aquí, pues nos vamos a otro lugar. O sea, Ujú. como que lo que ellos entendieron, digo, estoy metiendo cosas al texto, ¿no? Pero ellos no consideraron que ya no iban a vivir donde vivían. Ujú. O sea, podemos tener lo que tenemos sin necesitar a Dios. Ujú. Ujú. Y así se ve el cristianismo actual en muchas personas o en Ujú. muchas iglesias o en cierta doctrina donde sigues aquí, pues tu vida está aquí, pero no necesitas realmente a Jesús. ¿Para qué? Nomás haz lo correcto, nomás Ujú. obedece, nomás cumple, nomás Ujú. esto sí se hace, esto no se hace. ¿Cómo le hago para entender lo que está bien y mal? Pues léele y ya. Ujú. Sí. O sea, no necesitas una relación con Dios. Que es la representación de estarse alimentando del árbol del conocimiento. O sea, Ujú. estamos buscando vida al alimentarnos de eso. Estamos recurriendo, o sea, alimentando. Es como estarse alimentando de comida chatarra. Pues sí, te mantiene medio vivo. Sí, No te sé quita cómo el lo- hambre. Sí, te Ajá. quita el hambre, exactamente, pero ahí no hay vida. Es lo que hacemos en vez de buscar al Señor en cada situación de nuestra vida, alimentándonos de Él, viviendo en Él, dejando que Él
pues nos inunde, nos llene, Nos hable. nos hable, exactamente, o sea, descansando en Él, eso es bien importante, donde todas mis preocupaciones voy y las dejo delante de Él. Eso es vida, la abundante vida de la que habla la Biblia. En cambio, estamos alimentándonos de reglas, nos vamos y nos alimentamos de estándares, vamos y nos alimentamos de cumplir las reglas que establecemos. Y tratamos de vivir ahí. O sea, yo creo que eso es lo más representativo de esto. Sí. Por ejemplo, en la iglesia que decimos, ¿no? Lo que decían ahorita, haz esto y ahí vas a estar en la voluntad de Dios. Sigue estas reglas y vas a estar en la voluntad de Dios. Vístete de esta manera y ya entraste en la voluntad de Dios. Y luego hay muerte del otro lado, no hay nada. Exactamente, hay frustración y hay tristeza. Es que es pesado, hay gente, porque no hay vida. Hay gente que vive... Hay cristianos que llevan una vida muy, muy pesada porque no encuentran la vida, porque se están alimentando de reglas. Pero si ves sus vidas, excelentes. Ajá. Son morales. Morales, bonitas familias, pero algo no checa, algo no cuadra porque no ves vida. Ves moralidad y orden, pero no ves plenitud. Sí. Y esa es la enorme diferencia. Y por eso también el problema de ver el pecado como las cosas malas. Ajá. Porque si nada más vemos el pecado como las cosas malas, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer las cosas buenas. Y si hago las cosas buenas, entonces me estoy alejando del pecado. Pero el punto no es hacer cosas buenas o malas, sino dónde está la fuente de vida. Porque aún en hacer las cosas bien, no estoy alcanzando la fuente de vida. En evitar las cosas malas, tampoco estoy alcanzando Y es que yo creo que esa es donde ha sido la confusión. Cómo hacer lo correcto trae bendición. Porque sí trae. Sí. O sea, guardas tu vida en pureza, hay bendiciones. Sí, ahorras dinero, tienes dinero. Eres prudente. O sea, todo eso tiene consecuencias positivas. claro. O sea, educar a tus hijos les va a ir mejor, obviamente. Sí, no mientas, pues no te vas a meter en problemas. Pero equiparar a buenas consecuencias con vida, ese es el problema. Sí. Y entonces pensamos que hay vida en eso, porque te va a ir mejor, porque está mejor eso, porque le agrada a Dios, pero no es la vida. Y por eso aceptamos cosas como, híjole, ese es re buena persona, nomás le falta ser cristiano. Sí. Como si fuera nomás hacer la oración de fe, como si fuera cualquier cosa la diferencia. Por eso también pero no es entendemos abismal. cuando estoy haciendo todo bien y no me va bien. ¿Qué está pasando? Si estoy haciendo todo bien. O no me siento. No me porque siento a lo bien. mejor te va bien, pero te sientes pesado, Sí. tu vida es así como gris, medio cargada, o sea, eso. Sí. Y todo eso es sin siquiera poner a prueba si lo que estás haciendo realmente está bien, porque ese es el meollo del asunto, es que nos volvemos tiranos de nuestras propias moralidades y si tenemos poder las imponemos sobre los demás, pero eso no significa que lo que tú crees que es bueno está bien. Sin importar las consecuencias positivas que... O sea, yo soy muy bueno vendiendo lo que sea. O sea, tú dime qué moralidad y yo te la vendo. Pero eso significa que está objetivamente bien o que es la voluntad de Dios. Muchos cristianos actuamos así, pero es la naturaleza del hombre moralizar todas las cosas y por eso todo es religioso. Lo hemos dicho un montón de veces. Platica con alguien que esté súper activo en todos los temas de ideología de género y es como hablar con un sacerdote. Es como hablar con un señor o una señora religiosa. Platica con alguien que trae todo el tema del feminismo a tope. Y es exactamente igual que hablar con alguien que es extremadamente religioso y bien insoportable. Es la misma cosa. Todos somos tiranos de nuestras moralidades porque pretendemos saber lo que es bueno y lo que es malo. A mí me ayuda mucho hablar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo le agregué un poquito al nombre. Me gusta decir el árbol de creer que sabes lo que es bueno y lo que es malo. Porque no sabes. Y no funciona a través del tiempo y no funciona para tu vida. Y aunque lo sepas, no lo vives perfectamente. Nadie vive su propia moralidad perfectamente. Sí. Ni una sola persona en la historia fuera de Jesús ha vivido su propia moralidad perfecta. De no mientas. Y yo creo que mentir está mal. Nunca miento. Nadie vive ni siquiera su propia moralidad perfectamente. Ese es el problema y es un problema grande. Y es que va más allá porque ¿qué pasa cuando nos encontramos en una situación donde hay dos aspectos que... pensando, basado en la Biblia, basado en la moralidad, los dos parece que tienen la razón. Y es uno de los ejemplos que propuso Marcial, ¿no? O sea, ¿qué pasa en una situación de la iglesia donde hay argumentos bíblicos para cualquiera de los dos lados? Pero si los dos están usando la Biblia. O pienso en el caso en Hechos, cuando Bernabé y Pablo con el asunto de Juan Marcos. Claro. Los dos tenían un punto. Pablo dice...
no puedo confiar en alguien que deja tirado el trabajo. Y Ujú. Bernabé dice, ¿y la gracia dónde está? ¿Quién tiene razón? Es que ese no es el punto. Ujú. ¿Cuál está bien o cuál está mal? Y un conflicto como ese lo puedes traer a lo cotidiano. Es que, ¿qué tiene de malo hacer esto? Es que estoy con los de la iglesia. Es que, ¿cuál de las dos ofertas de trabajo es la mejor? ¿La que paga más? O sea, ¿cómo La vamos que a...? me deja más tiempo estar en la iglesia. O sea, y entonces porque puedes usar Sí. un argumento como Sí, ese. claro. Bueno, es que este también ya no va a poder venir los viernes. Uy. Sí, Ujú. sí. O sea, Sí, aquí, nos volvemos buenos vendedores de nuestras propias decisiones supuestamente morales. ajá. aquí entra un punto bien interesante que es, bueno, si nosotros no podemos hacerlo, que Dios lo haga. Y podría venir ese argumento. Dios es el que sí tiene el control, pues que Él nos diga entonces qué hacer. Pues ya lo hizo en la ley y nos dimos cuenta que tampoco había vida ahí. No porque Dios no supiera qué hacer, pero es Dios diciendo, ok, si quieren manejar por ese sistema, ok, yo les pongo el set de reglas, yo les digo cómo hacerlo, vamos a ver si pueden lograrlo. Y ni así pudimos lograrlo y al contrario, nomás trajo peores consecuencias. Cúmplanlo todo. Cúmplanlo. Ujú. A mí Completo. me encanta eso. O sea, si fallas en una cosa, no cumpliste nada, ni para qué le echabas ganas. Y es muy interesante cómo lo pone Romanos. Ahorita lo estábamos platicando antes de grabar. Romanos 7, el inicio del 7. Ujú. Sí, era muy confuso, la verdad, para mí entenderlo. De hecho, léanlo si tienen oportunidad. Ujú. Porque es Pablo diciendo cómo es que la ley es buena, pero trajo muerte. Y dices, ¿cómo? O sea, es buena porque es de Dios y es perfecta. Y Dios dice, determina qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto. Pero lo trajo muerte y dice, yo antes de conocer la ley no estaba muerto porque pues yo hacía lo que yo quería. Pero una vez que vi la ley y dije, caray, no la estoy cumpliendo, me trajo muerte. Y es eso. O sea, ok, si me quiero comparar con la ley de Dios y quiero ver qué es lo que Él dice. Y si decimos, bueno, ninguno de nosotros, que Dios diga, me va a traer muerte. No diríamos que Dios trajo muerte, pero su ley me trajo muerte porque no la pude cumplir. Visibilizó que no podemos cumplirla completa. Sí, revela todo lo que está mal. Ujú. Pero ese es el punto, que seguimos buscando vida ahí, Ujú. en cumplir con un estándar, aunque digamos, es que no es mi estándar, es el que Dios dice. Ujú. Pero no funciona así. Dios tiene que administrar eso. Esa es la parte que a lo mejor no son las mejores palabras, es la que para mí me ayudó a entenderlo más. Porque ¿cómo? Entonces no existe bien y mal, o está mal en buscar el bien y mal. Pero en entender que Dios administra eso. ¿Y cómo sucede eso? En una comunión con Dios. Ya habíamos hablado de esto muy al principio, una tabla que vemos comparativa de Dios el Padre, cómo se comporta o cómo se conduce Dios el Hijo y dónde el hombre cae. Ahí iniciamos con todo esto de Ujú. actuar como si fuéramos Dios. Porque hay situaciones que son bíblicas, donde el estándar bíblico no es que no sea suficiente, es que cómo lo administro. Por ejemplo, en la crianza de los hijos. Ujú. La Biblia habla de no exasperarlos, habla de crearlos en la disciplina del Señor, habla de la vara y, por supuesto, habla de la gracia. ¿Cómo es? ¿Cuándo es cuál? Ujú. O sea, a veces un hijo necesita, y podríamos pensar en situaciones en la iglesia, pero a veces los hijos necesitan, ni modo, hay una disciplina, puede ser física, a veces es otro tema, ¿verdad? Pero, Ujú. y a veces es necesario extenderle gracia en una situación donde Ujú. claramente desobedeció, hizo lo que sea. Pero ¿cómo administrar eso? Cuando los dos son principios bíblicos Ujú. y no se contraponen. Ujú. Entonces, ¿cómo le hago para hoy? O sea, no, siempre vara. Entonces ya no necesito escuchar a Dios. O sea, ya Sí. establecí que Dios dice que vara. Entonces, Ujú. vara siempre, Sí. todos los días, a toda hora, bajo cualquier razón. O lo opuesto, nunca vara. Nunca vara, solo gracia. Ujú. Siempre, o sea, siempre y dejarlo que se convierta en alguien que después me va a caer gordo. O sea, no va a funcionar. ¿Cómo le hago para administrar algo como eso cuando tenemos dos Ujú. principios tan importantes que son bíblicos? Que entendemos que la gracia y la verdad coexistieron en la persona de Cristo, Sí. pero ¿era más gracia o más verdad? Sí. O sea, Y también Sí. me hace pensar en que no es que esté malo pensar en bien y mal, sino que es una herramienta que Dios utiliza para que nos demos cuenta que lo necesitamos a Él. Ujú. Si recuerdan, en Gálatas nos dice que la ley fue una tutora, como que nos enseñó Ujú. y luego eso nos muestra una necesidad y vamos a ver Ujú. que esa necesidad es que la llena Cristo. Pero si no tuviéramos la ley, si no tuviéramos esta necesidad
o esta tendencia a buscar bien y mal y buscar vida ahí, no nos daríamos cuenta de la necesidad que tenemos de algo más que es Cristo. La ley revela la voluntad de Dios para nosotros, no soluciona el problema de cumplir la voluntad de Dios para nosotros. Es el ejemplo del espejo. O sea, te puedes ver en el espejo y el espejo no te hace verte más guapo. El espejo no te peina, pero te ves. Nada más es una revelación de tu estado, de tu condición. La ley no es una promesa de solución. Nada más es un reflejo de dónde estamos y lo que Dios quiere. Y eso es todo. Porque la ley, aunque venga de Dios y revela el corazón de Dios y nos permite conocer a Dios, pero la ley no da vida. No. Obedecer los mandamientos no da vida, no hay vida ahí. Y por eso puede ser buena, agradable, perfecta, santa y no traer vida, porque no es la solución. Sí. Nada más es el contexto del problema. Nada más te revela dónde estás. Lo que estamos viendo ahora en Juan. O sea, lo que vimos el domingo pasado, donde Jesús mismo confronta una aparente como contradicción en la Biblia, donde está Jesús peleándose no peleando, ¿verdad? Pero está discutiendo con los fariseos y les dice, ustedes se quejan de mí porque yo sano en el día de reposo, pero ustedes hacen lo mismo. Y ellos, ay, claro que no, nosotros respetamos la ley al 100%. Ah, sí. Bueno, ¿y qué pasa cuando circuncidan a un niño en el 8º día y toca que es día de reposo? Está bien bueno ese duda, o sea, Jesús. Ese fue wow. ¿Cuál es más importante? ¿Quién determina? Cuando los dos vienen de parte de Dios. O sea, y en la ley de Dios es muy obvio que es muy difícil saber cuál es cuál, pero en todas las otras leyes, ¿a qué le damos prioridad? Es bien difícil. O sea, creo que sobreestimamos lo bien que podemos procesar los problemas y las soluciones potenciales. Creo que como cristianos necesitamos tener humildad y poner estas cosas en las manos de Dios y que Él determine en esta situación cuál de las dos es prioridad. En el caso del ejemplo de la circuncisión, en este caso, ¿cuál es prioridad? ¿Respeto el día de reposo o respeto que a los 8 días se circuncidó el niño? Me da tanta tristeza pensar que los judíos siempre encontraban formas de sacarle la vuelta a la ley de Dios. Lo he dicho antes, pero hemos platicado de el hilo ese que hay en Nueva York para que la gente pueda pretender que toda la isla es su casa y así decir que están respetando el sábado. La manera en que le sacamos la vuelta a las expectativas que Dios tiene para nosotros, como si no pudiera ver lo que estamos haciendo. ¿No sería mejor nada más ponerlo en sus manos y que Él determine esas cosas para nosotros, tal vez situación por situación y día a día? El concepto de ley, a veces nada más lo llevamos a la ley del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, pero expresa un sistema. O sea, es un sistema que nosotros decidimos meternos y decir, así es como nos gusta vivir, con leyes y con estándares y con, dime que cumplo y lo logro. Y Dios dice, bueno, pues está bien, ahí les va uno. Sí. Pero no, cuando hablamos de ley, cuando Pablo habla de la ley, pues sí está hablando de la ley que vemos en el Antiguo Testamento porque él era judío, pero ese concepto se expande más a un sistema, una manera de vivir. De hecho, así lo maneja en Romanos 7. No sé si se les haga muy tedioso y podemos decir, no, es mala idea, pero pensé que podríamos desmenuzar parte de Romanos 7, donde si es algo confuso lo que está diciendo, donde está diciendo que la ley le trajo muerte y luego dice, pero no es mala. Entonces trata de explicar cómo es que la ley le trajo muerte, sí, pero a la vez siendo santa. Y creo que sin el contexto de todo lo que hemos platicado, sí es muy difícil entender esto. No sé a partir de dónde, porque todo está muy bueno. Pues del 7 a lo mejor. Porque es lo que pensé. Creo que las objeciones o dudas, cualquiera de las dos que hay en estos temas, es justamente lo que responde o anticipa Pablo. Que alguien diga, entonces está mal la ley, o entonces el bien y mal no existen, entonces esto es un problema. ¿Cómo va a ser la ley de Dios algo malo? O sea, como que Pablo se anticipa, pero realmente estamos viendo que sí surge ese tipo de cuestión, ¿verdad? Y ahí empieza en el 7 con pues eso. Podemos desmenuzar, irnos poco a poco. Dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. ¿Quién que me tenga ahí o le seguimos?
¿En cuál estás? En 7.1. Aváncale Romanos tantito más, 7:7. yo diría. Ah, 7.7. O tú decías todo el 7. Todo el capítulo 7. No, yo decía No, a sí, partir del versículo 7, puede Ok. ser 7 y 8 a lo mejor. Cuando Ok. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? A mí se me hace complicada la imagen de que el pecado como alguien con es que- identidad y... O sea, es una ilustración, Sí. pero creo que eso es parte de lo que lo hace complejo. Sí. Hace del pecado una persona para ilustrar algo. Entonces, Sí. nosotros no creemos que el pecado es un ente Ujú. que existe. O sea, no es el diablo el pecado. Ujú. Sí. Está utilizándolo como una imagen. Sí. Ujú. Creo que si lo entendemos como un concepto, nos puede ayudar. Es un concepto que no es, y ahí es donde entra la diferencia. El pecado no es lo que hacemos, Ujú. es algo que nos lleva a actuar según Ujú. lo que nosotros deseamos, como que es nuestra carne, Ujú. pero no es lo que hacemos. Por eso es que si entendemos esta palabra pecado como las cosas malas que hacemos, ya estamos cerrando Ujú. y estamos muy confundidos. Ujú. Si no es el deseo que tenemos en nosotros de hacer las cosas como nosotros queremos, Ujú. básicamente. Pero bueno, ¿qué es lo que está diciendo ahí en el 7? Versículos 7 y 8. Bueno, está preguntándose si entonces la ley es mala por sí sola. Y dice, de ninguna manera. Si no fuera por la ley, no sabría qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hasta ahí estamos como Ujú. que bien, ¿no? O sea, todos entendemos esa parte. Ujú. Y es necesario saber qué es lo que está mal. O sea, qué es lo que estamos tratando de desmenuzar ahorita. O sea, Dios, dinos dónde estamos mal. Es que a lo mejor necesitamos a esto. podríamos decir que es beneficioso, a lo mejor no es necesario, pero sabemos que es beneficioso saber cuál es la mejor opción de dos opciones. Eso no significa que hay vida. Ujú. Por eso me encanta el ejemplo del espejo. O sea, si traigo un moco en la nariz, me encantaría tener un espejo para verlo. No sabrías que lo traes. No a lo menos sabría. que lo veas. Y ahora, y si no me lo pudiera quitar por alguna razón, o sea, que no puedo hacer esto porque entonces, ahora que sé que lo traigo, pues por culpa del espejo, ¿sé? Tu vida está peor. Ahora voy a actuar más inseguro, estoy así, luego. Pero solo está revelando algo que ya estaba ahí. No es culpa del espejo. Y el espejo no te lo quita. Ajá. No te limpia, no te... Pero sí puedes pensar, mugre espejo. Ahora sé y estoy actuando de una forma diferente y estoy viviendo de una forma diferente porque me hizo enterarme de algo que traigo en la cara. Ujú. Ujú. Esa era la única función. Y esa es la función que vemos de la ley. Decirnos, hey, Ujú, ¿ya viste? ¿Ya te Ujú. viste? ujú. No lo logras, no estás bien. Y por eso trae muerte, que es lo que está tratando de explicar aquí. Sí, que lo que hace la ley en sí es mostrar la suciedad que hay, que Ujú. produce el pecado, ¿verdad? Ujú. Pero es incapaz de limpiarla. Ujú. O sea, es ese mismo espejo que no puede limpiar esa suciedad. Por eso no era suficiente la ley. Ujú. Por eso Cristo es el que es suficiente. Ujú. Y dice Es el que el lava. versículo 9. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando entendí, por ejemplo, el mandato de no codiciar, el poder del pecado cobró vida, como David viéndose su moco. Ajá. No, y actúas. O sea, Sí. actúas Y como lo alguien dice, que vio y su morí. moco. Y no... Y Y yo no morí. morí. Entonces me di cuenta de que los mandamientos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Y ahí está el punto. Ujú. Es mismo Pablo diciendo, la ley no me trajo vida. Ujú. Porque lo único que hizo fue darme cuenta que estaba Sí. mal. Revelar Revelarme mi que estaba pecado. muerto, que estaba lejos, Sí. que era imperfecto. Ujú. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Eso es lo difícil, ¿no? Que dices que el Sí. pecado como concepto. Como el persona. pecado como persona Sí. es difícil, o sea, nada más es una ilustración. Sí. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos y rectos y buenos. Ujú. Sí. Es que todo esto es innegable. Ujú. Lo chocante es el estándar tan rígido, tan imposible de cumplir. Y usualmente cuando la gente cree que puede cumplir con la ley, nada más es ignorancia de la ley. Y es que es como si tratáramos de limpiarnos con el espejo. O sea, ese es el concepto Ujú. de hallar vida en el árbol del bien y del mal. Ajá. Es como si agarramos el espejo y empezar a quitarnos Y lo es la que mugre. ahorita Dani mencionó algo que se me hace que sí es bien importante. La ley es un concepto más profundo y más complejo que solamente la ley de Moisés. Ujú. Porque viene Cristo y en el Nuevo Testamento la ley es más difícil. El Ujú. estándar es más alto porque viene Sí. Cristo y no solamente es que no mates, es que en tu corazón no tengas en contra. No solamente es que no vayas y le seas infiel a tu esposa
físicamente, sino Que no veas en nada. en tu corazón y no adulteres en tu corazón al codiciar. Y entonces es peor el estándar, es más difícil, es más, o sea, como que si pensabas que no podías cumplir, déjame te muestro qué tan... Ahora ¿Qué mismo. tal no puedes? Y es como cuando no solamente tienes un espejo, sino vas a, por ejemplo, un vestidor en una tienda. Con todo bien iluminado. Y todos son espejos e iluminación y dices, así salí de la casa. Y lo chistoso es que Pablo aquí está diciendo, y entonces el espejo es el que está mal. O sea, el espejo me está diciendo, mugre espejo, o sea, deseo que no hubieras existido. No, dice, el espejo está limpio, está perfecto. El problema está en ti. Sí. Esto es como la resonancia que hablamos ahorita. O sea, te muestra por dentro cómo realmente estás. A lo mejor por fuera nos podemos ver muy bien, ¿verdad? Sí. Pero cuando ve más allá de lo aparente, que es lo Pero que nomás trajo propone un Cristo. diagnóstico. Sí. Ese es el punto. Sí. La ley no da vida, la ley no sana, la ley no santifica. Sí. O sea, nomás te muestra qué tan grave es la situación. Ujú. Y entonces por eso es algo bueno, es necesario. No revela qué piensa Dios, qué le importa a Dios, cuál es la voluntad de Dios. O sea, nos deja ver muchas cosas, pero nomás es... O sea, no lo soluciona. Sí. Te Es que muestra el problema, pero no lo soluciona. es usar una herramienta que es para diagnosticar como una herramienta que es para solucionar. O sea, un diagnóstico no soluciona. Saber que estás enfermo no te sana. Ujú. Es otra. La medicina es aparte del diagnóstico. Es importante para que puedas tomar Ah, claro. el medicamento. Pues si no sabes que Sí, estás pues porque enfermo, si no le vas a atinar al medicamento que sea, y Exacto. eso es como vive la gente. necesitas un buen diagnóstico del problema. Pero nada más hasta ahí se termina. Ujú. Si vas al médico y te dice esto es lo que tienes y te enteras que está grave la situación y no haces el tratamiento, no te tomas el medicamento que te dicen, bueno, no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Ahorita estamos hablando que la ley es un diagnóstico. Sí. O sea, ya fui al doctor, ay, ya te tomaste algo. No, pero ya fui. ¿Y luego qué vas a hacer? O sea, ahí no hay vida. Lo hemos platicado mucho en el tema de lo psicológico, o sea, toda la gente que es diagnosticada y el diagnóstico lo único que hace es hacer sus vidas peores. Nada más que ahora Sí. tienen un concepto así, tienes esto. Y es, No por eso soluciona nada. y es por eso que no nos podemos quedar aquí en el podcast. O sea, si nos quedáramos aquí, haríamos esa función. Sí. No hay esperanza, bye. Ajá. Sí, no está ahí la vida. Y a ver, búscala. Y así iniciamos todo el podcast diciendo, como humanos estamos buscando algo. Un algo que no sabemos qué. Ujú. Ya vimos que no está en cumplir un set de reglas. Que las reglas o incluso la ley de Dios nada más nos revela lo mal que estamos y la necesidad que tenemos. Y- no, todavía no. Sí. Creo que Y podríamos el- decir que las leyes humanas son, en su mayoría son buenas, pero están incompletas. No son perfectas, pero son tan buenas como pueden ser. Como pueden ser. Las leyes de Dios son perfectas e ilustran su voluntad para nosotros y por eso son santas. Pero eso nada más es, otra vez, diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la que se planteó en el principio. O sea, es el árbol de la vida, que volvemos a lo que, con lo que abríamos este podcast, que es Dios es la vida. Dios es la fuente de vida. Y es lo mismo que vino a confirmar Cristo cuando vino. Dijo, yo soy la vida. Vengan a mí y beban. Yo soy el agua de vida. Yo soy el pan de vida. O sea, es que es ¿Cuánto se perfecto. insiste con la vida? Hay un pasaje que es en Juan 5, donde Jesús dice, escudriñen, porque ustedes creen que hay vida en las escrituras. O sea, es lo que estamos viendo de la ley, ¿no? O sea, Sí. ahí está la vida, no. Las escrituras revelan Ajá, a Cristo. apuntan. Nos llevan, Sí. ajá. Cierra el ciclo. O sea, es que Jesús dijo tantas cosas tan profundas, Sí. cerrando ciclos tan amplios, o sea, en cuanto a tiempo. Es maravilloso, la verdad. Como cuando te pelonas y cierras ciclos. Algo que se me hace algo que se me hace muy extraño es que Pablo dice que la ley también nos provoca a, por así decir, a pecar más. Como que despierta. Algo. Sí. O sea, cuando sabemos dónde está la línea, despierta algo en nuestra humanidad de decir, voy a cruzarla. Y dice, yo no sabía dónde estaba la línea y podía andar por aquí y por allá, pero después, y no sé si se han dado cuenta, pero eso pasa. Alguien que no es cristiano anda más a gusto por la vida porque no se da cuenta dónde está cruzando la línea. Pero luego los cristianos viven todo el tiempo, pues saben dónde está la línea, saben dónde está la ley de Dios. Obsesionados con la línea. ¿Qué hubiera pasado? O sea, yo sé que
nos lo vamos a averiguar hipotéticamente. Si Dios no le hubiera dicho a Adán y a Eva que no podían comer de ese árbol, había tantos. Ni siquiera lo hubieran probablemente, o sea, a menos que, bueno, tal vez Adán siendo hombre hubiera dicho, voy a comer de todos. Uno de cada uno, ándale. los voy a combinar. Y así de que en una noche a ver si logro comer no sé, ¿verdad? Tal vez hubieran en algún momento llegado, pero digo, nomás quiero ilustrar ese punto, ¿no? O sea, como sabían que ese no. Sí. La serpiente abordó y ¿por qué este no? Sí. Y despertó algo saber que ese árbol, que esa cosa no era para ellos. Es donde estuvo la tentación precisamente. Tal vez si siempre hubiera estado ahí disponible y no se hubiera tocado el tema. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Y no a lo sabemos mejor cuándo nomás se hubiera tocó el pasado más tema, tiempo. o sea... Fíjense cómo dice en Romanos 7:5. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, está hablándole a cristianos nacidos de nuevo, que bueno, vamos para allá, ¿no? Los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos librados de esa ley porque morimos a ella y ya no estamos presos a su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo. Y ahí lo vamos a dejar. No sé qué. Uno nuevo. Nos vemos el vivir en el espíritu. En 10 episodios. Sí. Pero O sea, ahí está el aquí dice contraste. claramente que la ley no trae vida. O sea, que seguir reglas, obedecer. De hecho, ahí dice... Un antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la obedecer. ley. Pero eso me gusta que Jesús está dejando claro. Era algo que ya se va a Antiguo. acabar. El antiguo modo. Sí había un modo, pero no funcionaba. Tenía otro propósito. Sí. Y ese es el punto de Pablo en el resto del argumento, ¿no? Entonces estuvo mal, porque Jesús está aclarando que se acabó, ¿verdad? Un antiguo modo. Entonces, por eso viene la cuestión. Entonces, ¿era algo Sí. malo? Bueno, no. Pues nomás nos trajo mal, nomás me hizo darme cuenta del mal y nomás me hizo actuar mal. Entonces, Trajo muerte. Entonces es donde desarrolla el argumento, ¿no? Sí había un propósito y sí era revelarnos mejor nuestra necesidad y hacer más gloriosa la solución. que ahí también. entra un pensamiento que ya tal vez se sale del tema. De decir, tal vez creen que era necesario o Dios quiso que pasáramos por esto para entender por qué dependíamos de Él. O sea, bueno, no sé, no podemos saber qué es lo que piensa Dios, pero tal vez dentro de su plan, su gran plan era pues darle la opción al hombre de caer y ver que realmente necesitaba de Dios y ver que no era suficiente el modo o el método de la ley. Pero bueno, quién sabe. No, es que es un tema complejo porque pues, podría responder un poquito la pregunta que es el pastor. Si no nos hubiera dicho nada, a lo mejor Adán no habría hecho nada. Pero tal vez podríamos argumentar que sin la posibilidad de no escoger a Dios, no puedes decidir si escogerlo. Entonces, ver el plan de Dios fuera de la vida del humano, o sea, fuera de la vida del nosotros como protagonistas, o sea, de 80 años se vuelve bien complicado. El plan de Dios es eterno y abarca a toda la gente que ha vivido y a toda la que va a vivir. Y es justo en su juicio para cada uno de ellos y considera todas las cosas en la vida de cada uno de ellos. Pues yo creo que para ir cerrando, algo con lo que nos podemos quedar para pensar es, si tu vida cristiana la has estado viendo cómo es tu desempeño y si cumples un estándar, si has hecho las cosas bien, o si hoy no la regaste, o si hoy sí hiciste las cosas como creías que Dios quería. Y esa es la manera en la que vives tu vida cristiana, es lo que Pablo dice que trae muerte. O sea, es un sistema de ley, de obediencia. Por eso es que cuando hablamos... Es lo que decía la serpiente también. Estás viviendo como la serpiente quería que vivieras. Y sé que suena controversial porque otra vez decimos, pero ¿por qué? O sea, si hacer las cosas bien no debería ser eso, es lo que quiere Dios, pero Dios quiere algo mucho más que nada más nuestra obediencia, nuestra conducta. Pero desafortunadamente muchos cristianos vivíamos o viven así, en lugar de algo más que ofrece Dios. Y ver a Jesús como persona y la bendición de poder tener una relación con Dios, eso... Y entender qué es la vida. Porque es un tema que se repite por toda la Biblia. Ahora no puedo dejar de verlo. ¿Cuántas veces la Biblia nos muestra o nos habla la vida, la vida, la vida? Y como que creo que un entendimiento que yo tenía y tal vez muchos estaba tan limitado a pensar, sí, pues no ir, vida eterna, ¿no? Y pues sí, tenemos vida aquí, pero entender todo lo que eso realmente representa.
Y en lugar de estar viviendo, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, porque así es el esquema del mundo y así estamos atrapados en este sistema hasta que hay otra cosa mejor. Y ese es el punto hacia donde vamos construyendo todo esto, ¿no? Hay algo mejor que Dios quiere. Sí, que la figura esta del árbol de la vida, la comunión que Dios esperaba que tuviéramos con Él, la figura del árbol vuelve a aparecer en Apocalipsis, se vean al final. O sea, es la restauración de lo que se perdió. Sí. Lean Romanos 7. ¿Todo? ¿No? Todo del 1 al... Bueno, es que si leen el puro 7 se van a confundir mucho. Lean Romanos 1 al mínimo 7. tendría que ser 6 y 7, ¿no? Cuando menos 6, 7 y 8. Sí. Pues sí, para lo que viene. O Gálatas, hombre, más fácil. Lean la Biblia. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.